Romanos capítulo 16, verso 10 dice de la manera siguiente: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. Así sentado, digámosle: Señor, nos acercamos a ti en esta hora, Señor, pidiendo que envíes tu buena palabra. Señor, eres tú el que revelas al corazón, eres el que tocas la puerta de cada individuo, eres tú quien haces saber tu sabiduría. Te ruego, Señor, nos hables y traigas respuestas a las preguntas comunes que nosotros enfrentamos. Señor, permite que tu palabra hoy corra y sea glorificada y trae salvación a aquellos que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén, Señor, y amén. El tema de hoy lo he titulado Círculos que bendicen. Círculos que bendicen. Quiero iniciar haciendo unas declaraciones. La primera es que quien entra o sale de tu vida determina el éxito tuyo como creyente, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Las personas que entran o salen de tu vida son las que van a ir determinando tu éxito. Me contaban de una familia, un hombre que contaba que siempre estaban emproblemados en esa casa, como por 7 años. Luego una amiga de la esposa se fue del estado, se fue para otro estado, y se acabaron los problemas en la familia. Pero luego la vino a visitar un mes y empezó a ver un problema de los 1000 diablos, ¿verdad? Y es que uno a veces no se da cuenta que hay personas que entran a la vida de uno y le traen paz, le traen bendición, le traen sabiduría, le dan perspectiva, lo invitan a buscar a Dios. Y hay personas que lo único que traen son sus propias luchas, pero no para buscar ayuda, sino para buscar aliados. Y eso más adelante lo vamos a ver en la palabra. La segunda cosa importante de este tema es que toda dificultad que usted enfrenta tiene su origen en una relación. Lo voy a repetir: toda dificultad. Usted identifique hoy la dificultad que tiene, y usted puede trazar una línea al pasado y se va a dar cuenta que tuvo origen en una relación, o una buena relación o en una mala relación por ahí. Siempre en una relación. Y la tercera cosa que me gustaría que usted tomara en cuenta es que la ética para elegir tus relaciones realmente determina tus bendiciones. La ética que tú escoges para relacionarte, para elegir quiénes son los que entran a tu vida, son aquellas cosas que van a darte las bendiciones más grandes. En la Biblia aparece un rey bueno, de los de Judá. Este rey de Judá fue muy bueno, Josafat, y tuvo temor de Dios. Este hombre siempre buscaba a Dios para tomar sus decisiones. Pero hubo un momento donde el rey de Israel le pide ayuda para que vaya a pelear una batalla que no era de él. Y este hombre se va a esa guerra, a una guerra que perdería. La Biblia también dice en el libro de Proverbios, de repente ustedes lo han leído: el que entra en pleito ajeno es semejante a aquel que agarra a un perro por las orejas. Aleluya. Sí, usted ve un perro bravo,
por lo menos no lo agarre de las orejas, porque termina mordido. El que entra en pleito ajeno es tan insensato que es semejante a una persona que toma a un perro por las orejas. En ese tema de el rey que se metió en un pleito que no le pertenecía, podemos también considerar no sé si usted conoce, pero yo conozco solteros y solteras que nunca se casan, porque siempre están relacionados con solteros y solteras amargadas. Eso nunca se van a casar. Sí, porque claro, la señora de 40 años que no puede relacionarse con el sexo opuesto se junta con la jovencita de 20, y lo que le siembra siempre es que los hombres esto y que los hombres, una siembra tan oscura, mano, a que la otra ya va cumpliendo 30 años y ella también no se casa, porque la gente que usted deja que entre a su círculo comienza a definir su éxito en cualquier cosa que usted emprenda. Y si eso, hermanos, lo llevamos al plano espiritual, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el plano espiritual encontramos en la palabra de Dios a un hombre leproso, a un hombre que era general de un ejército muy poderoso, y la Biblia dice que este hombre estaba leproso. Pero fue bendecido el día que este hombre dejó entrar a su casa a una niña, a una jovencita hebrea. La tenía como sirvienta. Cuando la familia se dio cuenta que este hombre estaba leproso, aquella criada le dijo a la esposa del leproso, le dice: mire, fíjese que allá en Judá en Israel, perdón, hay un profeta de Dios. Ese Dios de Israel puede sanar a su esposo. Aquel hombre visitó a Eliseo, y usted conoce la historia. Aquel hombre llegó arrogante, sin embargo terminó sano completamente de su lepra el día que dejó entrar a su casa a una joven hebrea. La vida fue transformada. Hermano, hay personas que usted permite que entren a su vida. Mire que a veces uno llegó a un trabajo donde ahí le empezaron a hablar del Señor. Hay gente que llegó a un lugar donde ahí le empezaron a un compañero que no lo dejó nunca. Personalmente yo iba mal en mi vida. A mi papá y a mi mamá se les ocurre mandarme para Estados Unidos. Y entonces ellos sabían que yo andaba muy mal y que mi vida se estaba arruinando con el pasar de los días. A mis 19 años me fueron a dejar ahí para que me viniera solo para acá. Yo hasta dudo que quizás soy adoptado, ¿eh? Y me mandaron. Y llegué a una casa, a la casa de mi hermana. Y ellos estaban recién convertidos, tenían un año convertidos, estaban en su primer amor. Eso no dejaban ni al gato para ir a la iglesia, hermano. Eso se llevaba siempre, y era una insistencia. Estar viviendo ahí con ellos era sinónimo de que aquí te vas a congregar. Y no importa si eres fumador, si eres alcohólico, pero al culto vas a ir. Y empecé a ir. No me gustaba mucho porque yo andaba en la vanidad de mi vida, pero seguí yendo hasta que llegó un momento, hermano, que ese círculo donde el Señor en su misericordia, en su divina providencia, me rodeó de gente así. La cosa es que como me llevaban a la célula, y en la célula de los hermanos todos, ahí viene el hermano, y como que se ponían de acuerdo. Yo creo que ellos se llamaban: lo vamos a llevar, me imagino, porque todos era un complot. Esa célula sí era buena, mire, porque desde que yo llegaba se me acercaba el anfitrión, la anfitriona me quería dar de comer, y es que era una emboscada. Yo sentía que todos llegaba a la iglesia
Y yo veía que a los del parking me saludaban, que querían que entrara, y todos me saludaban bien amables. Yo decía, esta es una emboscada. Pero imagínense lo que sucedió el día que a mi vida entraron personas que sin yo darme cuenta estaban en el propósito eterno que Dios había establecido para mi vida, mis amados hermanos. Hay círculos que son de bendición. Hay círculos que son de bendición. Hay gente que entra a tu vida para ser usados por Dios para tu bendición. Me resistí un poco, pero al final gana el que siempre gana, el Señor. Si usted está aquí, yo ya sé lo que le está pasando. Si usted vino hoy a este culto, yo ya sé lo que está pasando. Si usted vino por primera vez, yo le puedo decir, no es un complot. Todos pensamos, sí, porque yo decía, el que profetiza, ya le contaron mi vida. Yo era muy así, ¿verdad? Una vez iba conduciendo, iba yo solo y ya empezaba a ir a la iglesia solo. Y yo iba pensando, yo no creo en esos que profetizan. Mi hermana le va a contar todo. Y yo iba ahí debatiendo. Llevaba un pleito conmigo mismo. Llegué, me senté y a la hora de los dones se levanta una hermana. Hijo mío, dice el Señor, que hoy dijiste en tu corazón. Y empieza a describir pensamiento por pensamiento, uno tras otro. Y yo dije, esta mujer va a decir mi nombre. No. Y me empecé a deslizar porque eran unas butacas. Eran unas butacas. Y entonces esta mujer va a decir mi nombre. Y me fui deslizando, a modo que no me vieran. Pero no dijo mi nombre. Yo sentí que conmigo era el asunto. Pero no es una emboscada, es que hay círculos de bendición. Es que hay círculos que lo bendicen a uno, hermano. En este capítulo y estos versos que hemos leído, este es un capítulo que nos habla de la gente que rodeaba al exitoso apóstol Pablo. En estos versos, quizás muchos cuando leemos estos versos, el capítulo 16 de Romanos, casi nunca le ponemos atención, porque solo saludos son. Salúdame a fulano. Y todo el capítulo es así. Bueno, la gran mayoría del capítulo. Pero se me hace interesante la ética de Pablo en el sentido de los círculos que él tenía. Y lo mismo hacía Jesús. Pensemos en Jesús. Jesús hablaba con todos. Jesús era amigo con todos, pero en sus círculos íntimos él solo tenía a aquellos hombres que él mismo estaba preparando para el ministerio apostólico. Si tú estás cerca de un supervisor de zona, te está preparando el Señor para una obra apostólica. Te está preparando Dios para algo muy especial. Y Pablo le empieza, ha saludado a varios ya, pero en el verso 10, yo quise tomar solo unos cuantos versos porque si no, no terminábamos hoy. Y en el verso 10 dice, saludad a Apeles. Y vea el criterio de Pablo: aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Pero vea, el criterio de Pablo en los círculos de bendición que él tenía era que fuesen aprobados por Cristo. Aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo no es otra cosa que un vencedor de grandes dificultades. Mira la gente con la que Pablo se rodeaba. Él tenía círculos de gente victoriosa, de gente que había enfrentado a veces hasta la muerte de sus familiares, pero no habían retrocedido, porque en ese tiempo era común el martirio. Era común que alguien fuera apresado por Roma, muriera por causa del evangelio, y que la gente dijera, no, seguir a Cristo no vale la pena. Pero dice aquí que Apeles, aprobado en Cristo. Un aprobado es alguien que ha sido probado y pasó el examen. Es que hay círculos que Dios quiere que tú tengas, mi amado hermano, que son círculos de gente que ya sufrió destierro, que ya sufrió hambre, que ya se quedó sin trabajo y vio la mano de Dios, pero siguió adelante firme. Hay círculos de gente que necesitas tener, gente que ya
que ya sabe que es en medio de la enfermedad seguir glorificando al Señor. Gente que en medio de las malas noticias sigue honrando al Señor. Yo aquí he visto personas que les dieron una mala noticia. Murió un familiar muy cercano a ellos. Un día jueves, una muerte de repente, y el viernes aquí están adorando al Señor en medio. Yo solo de Job me recuerdo cuando he visto esos casos. Yo le digo al Señor: Señor, de esos quiero estar cerquita yo, porque esos son aprobados. Esa no es. Sí, porque hay gente que allí en mi tierra le decimos llamaradas de tusa. No sé si usted sabe qué es eso. Para los que no saben, investiguen en Google. What is a tusa? Sí, para los que no saben, es como esas personas que comienzan con una alegría impresionante, pero les duró 5 minutos y después se echaron atrás. Pero Pablo dice: por favor, salúdenme a alguien que ha estado en mi círculo de bendición, a Apeles, aprobado en el Señor. Ese hombre sí está aprobado. Este hombre sí sabe vivir la vida cristiana. Esos son círculos de bendición. Luego dice: saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, a los cuales está en el Señor. Es decir, aquí vemos ya otros elementos. El siguiente elemento que vemos es que aquellos a los que Pablo se refiere, en este caso es un pariente de él, familiar. Pero ese no era el criterio de Pablo para tenerlo cerca de él. Es decir, él tenía cerca a esta gente, pero había un filtro: es que estaban en el Señor, estaban pegados a Cristo. Saludad a Herodión, mi pariente, pero no como cualquier pariente. Pablo no se rodeaba sino de aquellos que estaban en el Señor, que estaban en el mismo sentir, en la misma visión, en la misma pasión, porque esos son los círculos que son de bendición. En el verso 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa. Los nombres no son muy. Ese tiempo yo no conozco a la hermana Trifosa por ahí, ¿verdad? Yo siempre que leía cuando empecé recién convertido, y yo llegué ahí, se me hacía como lombrizosa. Yo decía: esta hermana lombrizosa. Y yo, los que no me conocen, soy bien creativo para leer la Biblia. Pero vea lo que dice Pablo de Trifena y de Trifosa. Dice: las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Es decir, que las credenciales de esta gente que estaba en el círculo del apóstol era su entrega a la obra del Señor. Era la entrega que ellos tenían a la causa de Cristo. Esos son los círculos que te bendicen. Eso es lo que hizo de Pablo lo que hoy sabemos de Pablo. Pablo no era un Lone Ranger, no era el llanero solitario, no el gran Pablo que hoy conocemos, y el gran Miguel que vamos a conocer, y la gran Josefina que vamos a conocer, y el gran creyente en el siglo XXI que vamos a conocer. Son gente que se rodea con gente de esta naturaleza, entregados a la obra del Señor. Y luego el verso 13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo se cree que era hijo de Simón, aquel que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Y la esposa de Simón, cuando Pablo se convirtió, cuidó mucho de Pablo, y él la tenía como su mamá. Por eso es que dice estas palabras: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Pero otra vez el apóstol tiene ese criterio. Y aquí la pregunta necesaria es, a este punto del sermón: ¿de quiénes te estás rodeando? Vamos, haga la lista, por favor. Haga la lista de ese círculo en el trabajo. Haga la lista de ese círculo en la familia. Porque vemos que Pablo se rodeaba de familiares, pero de familiares que estaban en el Señor.
Esto no quiere decir que vamos a ser antisociales. Esto no significa que no vamos a hablar con nuestra familia. No, no es así. Pero la convivencia íntima del apóstol era con familiares que tenían la misma pasión que él tenía. ¿De quién te estás rodeando? ¿Quiénes son esas personas? Y quizás más importante, ¿cuáles son los criterios que estamos utilizando para formar esos círculos que nos bendicen? ¿Cuáles son esos criterios? Por favor, respóndase, pero no me lo diga a mí. Solo usted ahí respóndase. ¿Ya lo tiene? Son varios círculos, porque ahí está la familia, ahí están los hermanos en la fe, ahí están los compañeros de trabajo. Por lo menos ahí voy a dejar 3 círculos que te están hundiendo o te están acercando a tu propósito. Aleluya. ¿Ya los tiene? ¿Ya tiene esas 6, 10 personas que están alrededor suyo? Nosotros, mis amados, elegimos amistades basados en intereses comunes. No sé si bueno, yo creo que todos lo sabemos. Hobbies, por ejemplo, pasatiempos. Otra manera de elegir a nuestros círculos son los temperamentos. Bueno, hay personas que hasta se conectan por la buena apariencia que puedan tener sus amistades, o por el estatus económico. Bueno, hay diferentes razones por las que nosotros formamos esos círculos, y casi siempre están basados en esos intereses comunes. Una vez hablando con un hermano me decía: es que el problema de mis hijos son sus amigos. Y yo lo dejé que terminara. Me dijo que él es buen muchacho, me dijo, pero los amigos son los malos, me dijo. Ya que terminó de hablarme del angelito que tenía en la casa, le tuve que guiar a esta palabra, a esta porción, por cierto, a esta porción. Y le explicaba esto que ahora estoy compartiendo con ustedes, que muchas veces lo que necesitamos es examinar nuestros intereses para saber quiénes se acercan o a quiénes alejamos. Lo que hay que examinar son nuestros intereses. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Pensémoslo a nivel celular, porque aquí hacemos células. Pensemos en cómo es un sector, cómo es una célula, cómo es una zona que crece. Esas zonas que crecen, esos sectores que crecen, ¿cómo son? Son zonas, hermanos, que valoran a las personas no por el color de piel, no por la apariencia o por cualquier otra cosa, sino por su amor en la obra, por su trabajo en el Señor, que van valorando a los hermanos de acuerdo a su entrega por el Señor. Esos son los que crecen. Mira, los que no crecen, yo ya sé cómo son. Los que no crecen son aquellos que siempre se hacen cuates de aquellos que: a mí me gustan las carnitas asadas, y eso los une. A mí me gusta el fútbol, soccer, y eso los une. Y a mí me gusta. Son intereses muy superficiales. Esos sectores nunca crecen. Esas personas nunca crecen en general. Pero si usted va a encontrar un sector, una zona que crece, una célula que crece, puede llegar a alguien en helicóptero si quiere, pero el líder dice: este hermano da buenas ofrendas, pero el hermanito este que ni trabajo tiene es ganador de almas, así que en mi círculo como que me conviene, porque en el día de la amistad me regaló un par de zapatos caros, man, y se los tuve yo que regalar a aquel. Pero es que el que gana almas es aquel otro. Y el líder tiene que saber cuáles son sus valores para hacer su círculo. Porque como dije al principio, quien entra o sale en tu vida determina tu éxito como creyente, determina tu éxito como esposa, como esposo. Cuando empiezas a decir: y hoy le vamos a decir al Señor: Señor, yo quiero tener círculos que sean de bendición,
hemos sido quebrantados. Muchos aquí, hermanos, ahorita mismo están probando la amargura de haber dejado entrar a su vida su amiguito por ahí, su amiguita, su cuate que es mundano hasta las cachas. Y en esas bromas terminaron haciendo cosas que hoy se arrepienten. Y hoy están probando la amargura de esos círculos. Pero hoy el Señor va a cambiar tu vida. De ahora en adelante el Señor va a empezar a acercar gente que ame las Escrituras. Y vas a comenzar a tener círculos como los círculos de Pablo. Imagínese en los círculos que usted va a tener. Gente amante de la palabra de Dios, que siempre le está diciendo: hermano, y usted ya sabe por qué la Biblia dice esto. Es que fíjese que en ese tiempo había este problema en tal ciudad, y es de esta manera que Dios respondía. Y a mí me ha interesado cómo el apóstol habla en esta carta de esta manera. Esta carta se escribió en el año 50 después de Cristo, y le habla de bibliología y siempre está interesado en las cosas bíblicas. Y yo sé que al principio usted dice: ay, qué aburrido. Hábleme de la última serie de Netflix, siervo. Hábleme de cómo quedó el partido del Real Madrid, siervo. Es que yo hoy vi un revuelo ahí en las redes sociales, ¿va? Y yo no sé quién es quién, pero yo vi que se estaban tirando. No es malo, pues, no estoy diciendo que sea malo necesariamente. Lo que estoy diciendo es que cuando hay alguien que es amante de las Escrituras, y en tu círculo hay alguien que siempre te está como casi que te empuja, y que de repente te dice: eso lo leí en tal libro, el autor fulano de tal. Y tú dices: ¿en serio? Y tomas nota del libro, y rápido llega a la tienda digital, compra el libro, empieza. Hoy también este apologeta me ha bendecido mucho, vea este otro libro. Y usted: este hombre habla acerca de X tema que está hoy en un gran debate, el aborto, y habla de la ética cristiana en cuanto al aborto. Este hombre tiene una claridad tremenda, se llama fulano de tal, y usted compra ese libro. Porque hay hermanos que siempre tienen buen contenido, esos círculos. Y de repente en su vida hay servidores incansables que no importa que llueve, que tiemble, que pase lo que pase, ellos están al pie del cañón siempre sirviendo al Señor, y están en tu círculo, son cercanos tuyos. Estás a punto de ver la gloria de Dios porque estás en círculo de bendición. O imagínese usted que se ha juntado ya con buenos administradores, con personas que son buenos administradores. Hablando yo con un hermano, su hija tiene 18 añitos, está estudiando administración de empresas, y su hija le estaba reclamando al papá de por qué él había comprado una segunda iPad, si ya tenemos una en la familia, le decía. Pero la niña estaba regañando al papá, y el papá le decía: es que fíjate que cuando yo llego del trabajo, tú no has llegado todavía, y a veces yo la necesito. Sí, le dice: pero vas a esperar una hora nada más. No necesitabas comprar otra. Ya cuando los papeles se dan vuelta, hermano, y los hijos, cuando los patos le disparan a la escopeta, ya la cosa está buena, Sí, porque lo normal es que los padres estén convenciendo a los hijos que para qué es, si no la necesitas, ya tienes una laptop, ¿para qué quieres una tablet? Y los padres, pero aquí era al revés. Obviamente que si usted conociera a esa familia, se daría cuenta que hasta cierto punto son una familia de grandes administradores, son buenos para administrar. Pero imagínese usted en ese círculo suyo, amantes de la Escritura, servidores incansables, buenos administradores, gente sabia. ¿Cuántos queremos círculos así? Amén. Ese amén. Mejor apaguemos las luces y vámonos, va.
Dije, ¿cuántos queremos ese círculo así, no? Queremos gente que nos mantienen a raya, hermano. Aleluya. Sí, porque hay algunos que mucho presiona. Sí, porque hay personas que se sienten presionadas cuando alguien les dice, hermano, y ya está listo para ir al culto. Hermano, y ya está, y ya leyó, ya terminó de leer tal libro, porque ya le tengo otro. Este solo de libros habla, dice. Es que el detalle es que en tu círculo de bendición necesitas esa clase de gente que tenía Pablo. Toda dificultad, decíamos, toda dificultad tiene su origen en una relación, y toda relación está definida por valores mutuos. Son esos valores que uno tiene que determinar. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es que yo solo amigos malos tengo? Me contaban de un hermano que se hizo de un cuate que siempre que él no vive aquí, vive en Guatemala, este amigo, pero siempre que lo visita, que solo le pide buenos restaurantes para que lo invite a comer. Y el hermano, ¿verdad?, le dijo, hermano, vamos a ir a pasar allá a un Dunkin' Donuts. No, y el hermanito que lo viene a visitar de allá le dice, no me ofendas vos. No quería Dunkin' Donuts, porque se le hacía muy bajero. Y así estuvo como por 5 años. Todos los años venía y solo le pedía que lo hospedara en buenos hoteles. Y el hermano, pues, buena gente, y le decía, mira vos, cuando llegues allá vos, ya vas a ver cómo te voy a atender. Y la cosa es que un día el hermano fue a visitarlo y no lo hospedó en hotel, lo dejó en el cuarto de su hija, una niña chiquita. Y dice el hermano que la niña llegaba llorando, ¿y por qué me ha quitado mi cuarto? Y el papá, el cuate, le decía, hija, si él ya se va a ir, le decía, ya se va a ir. Toda dificultad tiene origen en una relación, y las relaciones están definidas por los valores mutuos. A veces, hermanos, las personas que se están rodeando no tienen los mismos valores, y hay que determinarlos, y hay que empezar a decirle, Señor, yo quiero. Y es que aún para los que se casan, para los que hacen negocio, para todos los que estamos relacionándonos, porque esto es el mensaje más crítico que usted va a oír, porque aquí nos estamos relacionando todos los días, estamos relacionándonos todos los días. Y la relación en sí no es con las personas, sino con los valores que esas personas tienen. La ética para elegir tus relaciones determinan tus bendiciones. Bendiciones materiales. Es esa ética que va definiendo cómo es que te vas relacionando. Tu crecimiento espiritual, tu madurez matrimonial, todo eso, cuando empiezas a elegir de acuerdo a los valores del reino, te vas a juntar con parejas que su ejemplo va a ser inspiración para ti. Los consejos que le den a tus hijos, los consejos, cuando la esposa de este hermano se junte con la esposa tuya, la va a mandar más santificada de regreso a la casa, mano. La esposa va a llegar con ganas de ser amable contigo. Y el esposo se va con el amigo ahí, que es un gran hombre. Va a llegar él, pero con ganas de honrar a su esposa. Y usted va a saber que se está juntando con los círculos correctos. Y entonces va a terminar escribiendo cartas como las que escribía Pablo. Y va a comenzar a decir, yo alabo a Dios por fulano y por sutano. Y en Thanksgiving va a mandar tarjetas y salúdenme a fulano, porque ese me afirmó en el Señor. Mire, este me ha reprendido más de una vez, no me gustó, pero mire que me ha pegado unas buenas alineadas. Bendigo a fulano. Aleluya, aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hay círculos que Dios quiere que comiences a tener. Hay círculos, porque toda dificultad que has tenido tiene que ver con relaciones que has cultivado.
Y Pablo aquí, hermanos, yo termino y digo, Pablo aquí está diciendo, ese es el equipo que está a mi lado. Yo, en otras palabras, mire que Pablo ha dicho todo Romanos es por lo menos el 50% de la carta a los romanos es teología. Es teología. El otro 50% es práctica. Pero de ese 50 y 50, el capítulo 16 es como la culminación de todo el argumento. Es la culminación de todo el argumento. Porque Pablo ya dijo de la fe, que esto de la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque el justo por la fe vivirá. Ya estuvo explicando eso. Ya habló desde el capítulo 1 hasta ahí por el capítulo 9. Ya habló acerca de doctrina. Los siguientes capítulos son práctica. Sí, el capítulo 13, sométanse a las autoridades, pura práctica. Pero el capítulo 16 es casi como el capítulo 11 de Hebreos. Es donde Pablo, después de dar todos sus argumentos, hace un desfile de personas que viven ese nivel de fe. Y dice: salúdenme a Trifena y a Trifosa, han trabajado arduamente. Salúdenme a Rufo, y saluden a la mamá también, porque es como mi mamá también, porque han trabajado arduamente. Salúdenme a los hermanos, porque fulano está bien en el Señor. El otro creyente a quien Pablo está alabando dice: este hombre es aprobado en Cristo. Pero de todas las relaciones, o la relación más importante que inicia todo esto, es la relación con Cristo. Cristo dijo: ya no los voy a llamar mis siervos, les voy a llamar amigos. De todas las relaciones que debemos procurar, la más importante es procurar esta amistad con el Señor. Porque entre más lo conocemos, más definimos los valores. Estaba aconsejando a una hermana reciente, pero este consejo lo he dado muchas veces. Le digo: mire, aproveche las películas de los niños para enseñarle valores. Le digo: haga un juego. Por ejemplo, esos niños de 10 años, haga un juego, le digo. Pónganse a ver una película de niños y todo eso, y que haga puntos. Cuando llegue a 10 puntos, llévelo por un helado. Pero ¿cuál es el juego? Que cuando estén viendo las películas, los niños identifiquen los antivalores. Están viendo una película, de repente a un niño le falta respeto a su papá. Mira ahí, eso está mal, papi. Llevas un punto. Y ellos comienzan a identificar los antivalores. Para ellos es un juego. Pero usted, en eso, ellos empiezan a tener un discernimiento increíble. Y ahí usted le dice: ¿te das cuenta cómo es esto? Sí, papi, eso estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? Es que eso no se debe hacer. Es un punto. Y cuando ellos no identifican los antivalores, usted le quita un punto. Y cuando llegue a 10, usted le da la recompensa que ha acordado. Todavía lo hago yo con mis hijas, ya son adultas, 2 de ellas, todavía. Bueno, veamos, y a veces ellas me dicen: papi, vamos a ver este show. Y yo recuerdo una vez que estábamos viendo una serie que se llama The Queen's Gambit, algo así. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿No? Hoy nadie ve series.
El detalle es que es de una ajedrecista extraordinaria. Se cree que es de la vida real, no recuerdo si es una historia real. Y ella hasta en su mente hace juegos y se vuelve una campeona en ajedrez. El detalle es que su mamá es alcohólica y en un viaje la mamá, siendo ya la niña quizás de unos, o bueno, ni creo que sea la mamá porque la han adoptado, le ofrece un trago y ella va pero en avanzada, va ascendiendo tremendamente y cuando ella acepta ese trago de licor, yo les digo a mis hijas: ay, Dios mío, ya se arruinó esto. Y se me quedan viendo, porque ya lo habían visto. Ellas estaban viendo qué es lo que yo decía. Yo ya sé el argumento de toda esta serie. Les digo: esta niña va a lograr llegar a la cúspide, pero el alcoholismo la va a destruir. Y les empecé a contar por adelantada el nudo que se hace, ¿verdad? La trama. Y se les hizo aburridas a ellas porque yo ya les había adivinado toda la trama. Y se me quedan viendo: pero ¿por qué? Me dice: es que es un principio, le digo. El que peca poquito, después tiene más libertad para pecar más, y para pecar más, y para pecar más, y después se le hace normal. Y aquello que parecía un juego termina siendo una destrucción. Así que no necesito yo conocer cómo le va a ir en 10 años a alguien. No, si yo veo que alguien se congrega fielmente, busca de Dios, no importa qué tan arruinado esté hoy, pero si ha comenzado a hacer lo correcto, también va a ir avanzando, avanzando, hasta que un día va a ver la manifestación de Dios sobre su vida. Es un principio. ¿Se recuerda cuando la Biblia habla de Judas? La Biblia no habla de Judas como un traidor. Dice, haciendo la lista de los apóstoles, dice, de los discípulos, dice: y Judas, el que llegó a ser traidor. Así dice. O sea, no era, pero empezó a dar unos tiny steps. Poquitito. No es para tanto. Es la generación de no es para tanto. Usted conoce gente, no es para tanto. La generación no es para tanto. Esos son Judas en potencia. Sí, si alguien le dice a usted: es que no es para tanto, ese es un Judas en potencia. Solo que ahorita lo está haciendo en muy pequeñas cantidades. Pero ese no es para tanto. Va a terminar en un embarazo no deseado. Uy, es que ese no es para tanto. Va a terminar en un adulterio. No, se apagó, se fue la luz, no me oyen, digan algo pues. Ese no es para tanto. Termina perdiendo el empleo de 20 años. Es que no es para tanto. Ha destruido más gente de lo que usted se imagina. Pero también cuando se trata de honrar a Dios, de ser amigo del Señor, de buscar a Cristo, pues, y alguien le dice: mucho vas a la iglesia, dígale: no es para tanto. Dígale: yo sé de quién me estoy haciendo amigo. Yo sé de quién me estoy haciendo amigo. Yo sé quién es el círculo que tengo conmigo. Sí, es que el que se quiere santificar le encuentra el rumbo a esto. A un hermano le dijeron: mira, que mucho vas a la iglesia el domingo bien temprano, porque a estos hermanos les toca venir a las 8 de la mañana. Mucho, cómo levantan los niños, ingrato. Le decían: no, si antes me lo llevaba para la cancha de fútbol, soccer, todos los domingos. Los juegos eran a las 7 de la mañana. Yo no sabía eso, pero yo supe que a las 7 de la mañana y tienen que ir a hacer cosas, como que son servidores, porque ¿alguien sabe que es cierto eso? Porque no sé si tienen que marcar, no sé qué tienen que llegar a hacer, pero llegan a las 6 de la mañana. Y aquí se quejan porque llegan a las 7. Pero este hermano le dijo: no, le dijo, no es para tanto, le dijo. Antes todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estábamos en el estadio. Y hoy solo 2 horas vamos al culto, le dijo. Así que deje de estar hablando así.
Esa es la gente que avanza en el Señor. Esa es la gente que ve la mano de Dios. Esa es la gente. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momento. Dígale: Señor, gracias por esta palabra. En este momento quiero que examines tus círculos. Si son círculos de bendición, son círculos de gente que te está acercando a Dios, o si en tu vida realmente tienes círculos que te están dañando, que te están corrompiendo. Yo quiero hacer una invitación muy breve. Quiero invitar a aquellos que todavía no son aprobados en Cristo, que todavía no tienen al Señor en sus vidas, en sus corazones. Quizás en este momento ya estás haciendo la cuenta que aunque es divertido andar con tus amigos, ellos no te están acercando a Dios. Te están acercando a tu condenación eterna. Pero si estás aquí es porque el Señor ha tenido misericordia de ti. ¿Habrá alguien aquí que necesite hoy venir al Señor, entregarle su vida y comenzar esta amistad con Cristo? Porque en sus círculos Cristo no es parte de ese círculo. Pero hay círculos de bendición. Pero el más grande de ese círculo, la relación más importante, es Cristo Jesús. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien aquí que necesite recibir a Cristo en su corazón? Vamos a orar.